Esta es la actividad para la materia de farmacología y nutrición, la evidencia de aprendizaje en el momento 1. ¿Cuáles son las vías de administración de los medicamentos? Esta es la vía enteral, las cuales suceden cuando el fármaco llega directamente al tracto digestivo, esta pueden ser oral, sublingual o rectal, y la parenteral, que es cuando no ocurre la entrada del medicamento por el tubo digestivo, por ejemplo, la vía intravenosa, dérmica o subcutánea. Un ejemplo de los medicamentos por vía enteral es el paracetamol, el losartán o la isosorbida. Son medicamentos muy comunes usados en los centros de salud y hospitales en nuestro país. Otros ejemplos de la vía parenteral sería la hidrocoxobalamina en solución inyectable. Es un medicamento que se utiliza para las deficiencias de vitamina B y para la anemia o cuando las personas son veganos estrictos, se les receta este tipo de medicamentos. La otra sería la solución lactato de Rinkert-Hartmann, que es una solución para perfusión intravenosa y para reposición hidroelectrolítica, como cuando ocurre deshidratación o se la ponen a las personas cuando los operan o hay polémico, cuando tienen hemorragias, quemaduras u otros. Y también pues es el vehículo de medicamentos intravenosos que son compatibles con esta solución. Otro sería el difenidol solución inyectable, que se usa en el caso de vértigo o náusea. Otras formas de administración de medicamentos serían, por ejemplo, la que es cutánea. ¿Por qué existen estas vías? Son cuando los medicamentos deben de llegar a un lugar específico donde van a ejercer su acción de una forma muy local y no va a afectar la eficacia del medicamento. Un ejemplo de esto pueden ser las cremas fungicidas como el miconazol, las gotitas oftálmicas como la prednisolona, los medicamentos para inhalación como el salbutamol, en spray, o para inhalar también como en las nebulizaciones. La vía ótica, como en las gotitas para infecciones, en el caso de este sería como la neomicina, polimixina, fluocinolona, que es un medicamento usado para las infecciones, como ya dije. El medicamento para las alergias, como la mometasona nasal. ¿Qué es el mecanismo de acción de los medicamentos? Es la forma en que van a actuar los fármacos. En este caso, los fármacos siempre tienen la intención de activar o desactivar una función a nivel molecular, celular o tisular. Un ejemplo de esto sería los inhibidores o los medicamentos inhibidores de la bomba de protones o IBP. En inglés se les dice PPI. Son medicamentos indicados cuando se ha diagnosticado una producción excesiva de ácido estomacal. Este tipo de medicinas como el omeprazol, el esomeprazol o el pantoprazol, entre otros, se activan en el ambiente ácido del estómago, por eso deben de consumirse en ayunas y actúan bloqueando la producción de hidrógeno, potasio y ATPasa, lo que reduce la acidez en el estómago y evita que éste llegue a subir al tracto, lo que provoca la enfermedad ácido péptica. Ahora, ¿cuál es la acción del segundo mensajero? Los segundos mensajeros funcionan como amplificadores de la señal captada por la proteína G. Esta proteína es el mensajero primario, pero activa también la función de otros mensajeros en otras partes de la célula para aumentar la función del efector. Ahora, ¿cuáles son las fases del metabolismo? Funciona en dos fases. La primera es la etapa de preparación del fármaco para que éste se pueda metabolizar.
El organismo analiza su estructura y reacciona en consecuencia para usarla de la mejor manera. Reacciona con oxidación, hidrólisis, reducción y descarboxilación para que continúe con la fase 2. En esta, el cuerpo busca la conjugación con la estructura del fármaco para asegurar su polaridad y conseguir de esta manera que sea de una fácil extracción. ¿Qué factores pueden alterar el metabolismo de los medicamentos? Uno sería el pH gastrointestinal, que afecta la absorción o el grado de absorción del fármaco. Muchos reaccionan en ambientes muy ácidos y se pueden ver afectados. La velocidad del vaciado del estómago, llamada peristaltismo gastrointestinal, afecta positiva o negativamente, ya que un vaciado muy rápido puede provocar que no se alcance a absorber totalmente el medicamento y uno muy lento podría causar sobredosis por la acumulación del fármaco. Los alimentos pueden alterar de varias maneras el correcto metabolismo de los medicamentos, o bien la ausencia de estos, los alimentos, cuando así se indica, favorece su correcto funcionamiento. Igualmente, el estilo de la dieta puede modificar también la capacidad de absorción de los fármacos. La presencia de alcohol, el alcohol va a afectar o puede afectar el hígado, lo que alteraría directamente el principal órgano metabolizador de los medicamentos. Otros medicamentos también crean interacción, lo que hace que se alteren entre sí en su funcionamiento. ¿Cuáles son los procesos LADME? El LADME sería el acrónimo de liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción. Y esto es todo el proceso que siguen los medicamentos en el organismo para decir sus propiedades farmacéuticas, es decir, sus propiedades farmacéuticas son la liberación. Esto es que el medicamento debe descomponerse hasta la sustancia base para poder ser utilizada por el cuerpo. Continúa con la absorción. Para poder llegar a su objetivo, el fármaco debe pasar por las diferentes puertas, por así decirlo, previas a su destino final, más formalmente llamado administración sistémica en el torrente sanguíneo. Esto es, por ejemplo, en un medicamento parenteral debe atravesar la pared intestinal, el epitelio capital intestinal, el sistema porta, el hígado, entre otros, para llegar al torrente sanguíneo. Es en esta parte del proceso donde se afecta la biodisponibilidad del fármaco que finalmente llega a la sangre. Continuamos con la distribución. Según Goodman y Gilman, un fármaco se distribuye en los líquidos intersticiales e intracelulares en función de sus propiedades físico-químicas, de la velocidad de distribución del fármaco a órganos y de compartimientos individuales y de las diferentes capacidades de esas regiones para interactuar con el fármaco. Evidentemente, los órganos con mayor riego sanguíneo recibirán más cantidad y con mayor rapidez. El fármaco, en cambio, los músculos, vísceras, piel y grasas llegará de manera más lenta. Ahora, seguimos con el metabolismo. Es el hígado el que hace el metabolismo de las sustancias farmacológicas la mayoría de las veces, aunque también lo hacen los órganos con isoenzimas específicas llamadas CYP3A4, como el tracto gastrointestinal, riñones y pulmones. El cambio que experimenta la sustancia es para poder volverlo en metabolitos inactivos más polares y que sea posible eliminarse en la orina. Lo que nos lleva a la última parte, que sería la excreción. Que es la forma de eliminación del fármaco, ya sea íntegro o como metabolito. Los compuestos polares se eliminan con mayor facilidad que las sustancias de alta solubilidad en grasas. Estos últimos deben primero metabolizarse en compuestos polares para que sea posible su eliminación. El riñón es el principal órgano de excreción con un 25 a 30%. En las heces se eliminan los medicamentos orales que no se absorbieron o metabolitos que no se reabsorbieron. Es importante recalcar que en la leche materna también se eliminan pequeñas cantidades de medicamentos, por lo que es muy delicado el consumo de fármacos para la madre, porque en la excreción podrían ser consumidos por el lactante. Un ejemplo de este proceso sería con la aspirina, la sustancia ácido acetil salicílico o ASA,
que es un antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Ocurre con la liberación. El ácido acetilsalicílico ingerido como una pastilla o disuelto en líquido en su forma dispensable debe disolverse hasta poder ser absorbido en el estómago para llegar al torrente sanguíneo. La absorción, se absorbe en el estómago a nivel intestinal, concentración plasmática detectable a partir de los 30 minutos y máxima a las 2 horas. La distribución. Se distribuye en el líquido sinovial, espinal y peritoneal, en la saliva y la leche materna. El metabolismo ocurre principalmente en el hígado, en metabolitos activos y por conjugación de ácido glucurónico en el intestino delgado, hígado, vejiga, riñón, pulmón y vaso, y tiene una excreción renal. Ahora, ¿qué son los medicamentos agonistas y antagonistas? Un medicamento agonista es el que imita a un ligando endógeno recreando la actividad normal de la célula. Por ejemplo, los agonistas dopaminérgicos usados para combatir la depresión o los antiparkinsonianos como la levodopa y pramipexol. Los antagonistas bloquean la labor del agonista o su reacción. Por ejemplo, el nifedipino es un medicamento vasodilatador que antagoniza los canales de nucleótidos cíclicos o CA2 y se usa para tratar la hipertensión. Tipos de interacciones entre medicamentos y alimentos. ¿Cómo ocurre? Los alimentos, la primera reacción sería alimento-medicamento o IAM, que es cuando el alimento afecta el correcto metabolismo o funcionamiento del medicamento. En este caso, pueden presentarse reacciones como los alimentos en general provocan efectos inespecíficos. Ocurre que los componentes específicos de uno o varios alimentos crean efectos adversos al medicamento. El aumento o disminución de uno o varios elementos de la dieta crea un desequilibrio que causa una reacción al metabolismo del medicamento, como por ejemplo puede ser la presencia de alcohol o el consumo excesivo de grasas en la dieta, lo que puede afectar la efectividad, ya sea disminuida o exacerbada, de los fármacos. Ahora, la segunda tipo de interacción sería medicamento-alimento o IMA. Es la afectación que puede causar el medicamento en la absorción de nutrientes. Esto ocurre de dos maneras: la específica interacción de un nutriente y un medicamento, o que el medicamento afecte funciones en el organismo. Por ejemplo, el omeprazol, al ser un inhibidor de la bomba de protones, como ya lo mencionamos, puede afectar la absorción de vitamina B12, que se llama cobalamina, el hierro y calcio en la dieta, lo que puede crear deficiencias importantes. Esto por afectar el ambiente ácido en el tracto gastrointestinal que es necesario para metabolizar esos nutrientes. Las reacciones adversas a medicamentos. ¿Qué son? Son respuestas no deseadas ni intencionadas de un medicamento que se dan de manera natural. Es la reacción del organismo. Otra, algunos autores difieren sobre si una mala administración es una reacción adversa, lo que debe denominarse efecto tóxico o efecto secundario, que no es en sí una reacción adversa. ¿Cuáles son los tipos? Existen las reacciones de tipo A, por el inglés augmented, o relacionadas con la dosis, por lo que estas reacciones se tratan reconsiderando esto o agregando tratamientos concomitantes que van a acompañar a la dosis original. Existen también las reacciones tipo B de bizarre o raras, que son las no relacionadas con la dosis, por lo que se procede a suspender el tratamiento y a evitarlo en el futuro. Las reacciones tipo C de chronic o relacionadas con la dosis y el tiempo se pueden presentar en tratamientos prolongados, por lo que se da una acumulación o cierta dependencia, lo que precisa un retiro programado y paulatino del fármaco. Las otras reacciones son las de tipo D o delayed. Estas están relacionadas con el tiempo, son poco comunes y aparecen después de que se terminó el tratamiento. Las reacciones tipo E de end of use. Esto es el síndrome de abstinencia. Son parecidas a las reacciones tipo C y requieren volver al tratamiento y hacer el mismo retiro paulatino. Por último, las reacciones F de unexpected failure of therapy o fallos del tratamiento son algo común que se presenta por interacciones farmacológicas o imprecisiones en la dosis. Se corrigen con ajustes en la indicación o en el tratamiento complementario.